Tu cuerpo está lleno de señales, signos que indican que podés tener un problema grave del corazón. Estas señales están en todas partes, en tus piernas, en tus ojos, orejas, manos. Y hoy voy a contarte cómo detectarlos, para así poder detectar si tenés una enfermedad del corazón. Te digo más, te voy a contar los 6 signos o señales más frecuentes de que tenés un problema del corazón. Y además te voy a contar los 7 síntomas más frecuentes del corazón para que al combinarlos puedas detectar esta enfermedad, que es la que más muertes produce en todo el mundo, a tiempo. Empecemos. La primera señal: pérdida de vellos en las piernas, así como escuchaste. ¿Sabías que en algunos casos, cuando perdemos los vellos, los pelitos que nos salen en la pierna, podemos tener una enfermedad del corazón? Esto tiene que ver con que para que estos pelos estén en la pierna necesitan sangre. Construir pelos y mantenerlos allí necesita oxígeno y nutrientes. Los pelos se generan a través de una estructura especial que está en nuestra piel y se llama bulbo. Allí llegan pequeños vasos sanguíneos que los alimentan. El problema es que la aterosclerosis, es decir, placas de grasa que obstruyen nuestras arterias, pueden disminuir la llegada de sangre a las piernas. Y cuando disminuyen la llegada de sangre, producen la caída del vello. Esto es muy común en las piernas porque es uno de los primeros que se afecta. Te digo más. ¿Y por qué digo que es un problema del corazón? Bueno, porque el problema que comienza en las piernas con placas de grasa en las arterias, nosotros sabemos que la aterosclerosis es una enfermedad difusa. Eso quiere decir que si tenés placas de grasas en las piernas, en los muslos, en los vasos de cuello, en las carótidas, alguna vez te habrás hecho algún estudio, probablemente también tengas problemas de colesterol en las arterias que irrigan tu corazón, en las arterias coronarias. Es por eso que nosotros consideramos a los pacientes que tienen arteriopatía periférica, que es esta enfermedad de los miembros inferiores que produce la caída del vello, como pacientes de alto riesgo cardiovascular, más riesgo de ACV, más riesgo de infarto. Es más, tu piel puede cambiar, la piel de la pierna o de los pies puede estar pálida, puede estar fría o incluso puede estar azul, como te voy a contar más adelante. Señal número 2, xantomas. Los xantomas son simplemente pequeños tumorcitos de grasa que aparecen en los párpados superiores principalmente. Pueden aparecer en otras partes, los habrás visto. El problema no son los síntomas, porque los xantomas casi no dan síntomas. No duelen, no molestan, no pican, no arden, no producen nada. Pero los cardiólogos sabemos que el 50% de las personas que tienen estos xantomas en los párpados superiores o en otros lugares también tienen el colesterol malo, extremadamente alto, igual que los triglicéridos. Entonces, cuando nosotros vemos esto y los pacientes tienen algunos síntomas que yo enseguida te voy a contar, a nosotros nos llama la atención y nos hace mirar con mucha más fuerza el colesterol, que para los cardiólogos prácticamente es de rutina. Señal número 3. Esta señal es muy curiosa y está presente en tu oreja, así como escuchaste. Se llama signo de Frank. El signo de Frank se descubrió por el doctor Frank, que lo describió hace 50 años, y es una hendidura en el lóbulo, en esta parte de la oreja, que va desde adentro hacia afuera y en diagonal, como que corta o como que hunde un pedacito de la oreja. Lo interesante es que hace 50 años Frank asoció los pacientes que tenían esta hendidura con pacientes que tenían infarto. Él se dio cuenta que quienes tenían la hendidura se infartaban más. Lo que sabemos hoy, que ya la ciencia ha evolucionado porque esto es semiología pura, es que no todos los pacientes que tienen el signo de Frank finalmente tienen las arterias tapadas. Es un signo que yo aprendí en la facultad, que a mí me lo enseñaron, y es súper interesante porque entre el 30 y el 40% de los pacientes que tienen problemas cardíacos tienen este signo. Eso quiere decir que hay muchos que tienen este signo por otra razón, genética. Entonces, si lo tenés y no tenés ningún síntoma, no te preocupes. Pero si tenés los síntomas que te voy a contar a continuación, es hora de consultar con tu médico. Podría ser tu corazón. Señal número 4. Esta señal es muy interesante. Se llama cianosis, que es la coloración azulada de piel y mucosas. Por ejemplo, la punta de los dedos de la mano, la punta de los pies, los labios. La cianosis ocurre por la falta de oxígeno a ese tejido. Vos sabés que quien le da el color a nuestra piel para que sea rosada, para que sea blanquecina rosada, es la hemoglobina cargada de oxígeno. El problema es que cuando se descarga o cuando no llega,
produce un color más bien azulado. Y eso es lo que vemos. Ahora, la cianosis, principalmente en la punta de los dedos, en la punta de los pies, en los labios, puede indicar muchas enfermedades, entre ellas insuficiencia cardíaca grave, es decir, una condición donde tu corazón no tiene la fuerza suficiente para bombear sangre y que llegue a esa punta de los tejidos, o porque tu cuerpo está prefiriendo mandar la sangre a otro lado porque está ocurriendo algo grave. También puede ser por una obstrucción que haya en alguna arteria que deje alguna parte del cuerpo con poca sangre. Puede ser por un trombo, por ejemplo, esto es muy frecuente de ver en las piernas donde un coágulo ocurre, por ejemplo, en una vena y ciertas partes quedan más bien azuladas. Pero también puede ser por otras enfermedades, neumonía, sepsis, EPOC y mucho más. Incluso algunos niños nacen con problemas congénitos cardíacos, pequeños orificios que no deberían estar allá, válvulas alteradas, y es muy común ver esto. Pero también en adultos. Por eso, si tenés alguno de los síntomas que te voy a contar enseguida y tenés cianosis, es hora de consultar, en especial si te falta el aire, si te cuesta acostarte y otras cosas. Señal número 5. Úlceras en las piernas. ¿Alguna vez te habrá pasado, o no, espero que no, que tenés una herida en la pierna que no cura? Bueno, hay heridas en las piernas que nos indican que podría ser una obstrucción grave de las arterias de las piernas. Estas heridas ocurren principalmente en la parte baja de la pantorrilla del lado externo, es decir, del lado de afuera de la pantorrilla. Estas heridas en general no duelen, son claritas, blancas, porque casi no tienen sangre, y como bien no tienen sangre, sangran poco. Cuesta mucho que curen y se llaman úlceras arteriales. Claro que pueden aparecer en otro lado, pero te cuento lo más común. Las úlceras arteriales indican que la obstrucción de la arteria es tan pero tan grave que cualquier roce de la piel produce descamación de la piel y heridas profundas. Y llega tan poca sangre a ese tejido que casi no se puede reconstruir, por eso tarda tanto en curar. Es diferente de las úlceras venosas. Esas ocurren generalmente del lado de adentro de la pantorrilla, más bien en el tobillo. Duelen mucho y sangran mucho. También tardan en curar. Ahora, el riesgo de las arteriales es lo que dijimos antes. La aterosclerosis es una enfermedad sistémica. Si tenés mucha aterosclerosis en las piernas, probablemente también las tengas en el cuello y probablemente también las tengas en el corazón. Te vamos a seguir más de cerca porque sos un paciente de alto riesgo. No es lo mismo con las venosas. Las venosas no suelen indicar enfermedad cardíaca o cardiovascular sistémica, más bien un problema muchas veces localizado. Recordá que estas heridas también pueden ocurrir, por ejemplo, por la diabetes, que es un factor de riesgo fundamental para daño cardiológico. Y en esos casos, cuando tenemos neuropatía diabética grave, yo he tenido pacientes que han venido caminando con un clavo en los pies que les había perforado y ellos no sentían nada porque pierden la sensibilidad de las piernas por el daño que la diabetes les hace a sus nervios. Entonces, tener úlceras que no curen en general y si encima no duelen es un signo de que debemos consultar rápidamente al médico. Hay mucho que hacer para curarlas, para prevenirlas y para mejorar las enfermedades que las producen. Señal número 6 la puse por último, pero es una de las más frecuentes y más importantes. Edema de miembros inferiores, hinchazón. ¿Qué me dicen a mí mis pacientes en el consultorio? Doctor, tengo las piernas hinchadas, me pongo la media y cuando me saco me queda toda marcada, no me entra el zapato, ando con ojotas porque no me puedo calzar. Esto es muy común en la insuficiencia cardíaca. Nuestro corazón tiene tan poca fuerza que la sangre por culpa de la gravedad no puede regresar hacia el corazón, le cuesta mucho y al quedarse ahí, esa sangre presiona las paredes de las venas y las arterias y sale hacia afuera del agua y se acumula en las piernas, que es la parte más baja de nuestro cuerpo. En general se hinchan ambas piernas. Cuando vos apretás, deja un huequito, eso se llama fovea o signo de Godet. Y el edema que viene del corazón ocurre al finalizar el día, cuando más andás, cuando terminás tu día, cuando tu corazón está más cansado. Se dice que el paciente que tiene edemas cardíacos se acuesta con edemas y se levanta sin edemas. ¿Por qué? Te cuento algo. Cuando vos te acostás, levantás las piernas en general. Cuando levantás las piernas, la sangre puede regresar mejor a tu corazón. Y cuando tu corazón tiene la fuerza suficiente, va a bombear esa sangre para todo el cuerpo. Y muchos de los edemas se van a reabsorber. Cuando se reabsorban, vas a despertarte sin edema. Y va a dar uno de los síntomas que ya te voy a contar más tarde.
que es orinar mucho de noche. ¿Por qué? Porque el agua esa tiene que salir por algún lado. Entonces, es más común que te acuestes con edemas que te levantes. Ahora, hay otros problemas que pueden generar edema. Por ejemplo, un trombo, un coágulo en la pierna. Eso genera edema de un lado. El del corazón es de los dos lados. Los riñones, cuando no funcionan más, generan edema en las piernas, pero también en la cara. Y esto nos ayuda a distinguirlo muchas veces, no todas, de problemas cardiológicos donde se hinchan principalmente las piernas. Puede haber edemas en la panza, pero es raro que afecte a la cara. Entonces, es una señal a tener en cuenta muy frecuente de problemas cardiológicos. Ahora, vayamos rápidamente a los 7 signos más frecuentes de problemas del corazón. El primero, falta de aire. Los cardiólogos, los médicos llamamos a esto disnea. La disnea que ocurre principalmente ante un esfuerzo. Lo que me cuentan mis pacientes, por ejemplo, es: doctor, antes yo caminaba 10 cuadras, ahora camino 4 cuadras y me canso, me agito, me tengo que sentar y esperar un rato para poder seguir caminando. Esa es la disnea típica del paciente cardiológico, porque tiene obstruida una arteria del corazón, porque tiene insuficiencia cardíaca. Y si encima se acompañan de hinchazón de piernas, de úlceras, de pérdida del vello, de signo de Frank, de cianosis, mucho más. Por eso es tan importante conocer primero las señales y después los síntomas. Entonces, si tenés falta de aire desproporcionada para el ejercicio que estás haciendo, consulta al médico. Otra cosa es que vos nunca hagas ejercicio, salgas a correr 3 cuadras y te canses. Eso puede ser falta de entrenamiento. Por eso nosotros siempre le decimos a nuestros pacientes: haz ejercicio. Y por eso yo te voy a contar enseguida cómo prevenir enfermedades cardiovasculares. En nuestro libro nosotros te contamos consejos de cómo mejorar tu vida a través del superpoder de los alimentos. Segundo síntoma, orina. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca muchas veces orinan menos, pero al principio lo que ocurre es que suelen orinar más de noche. Yo ya te conté que los edemas que ocurren en la pierna, cuando levantas las piernas y tu corazón tiene fuerza, va a bombear toda esa sangre de nuevo y la va a hacer salir por el riñón. ¿Cuándo? Después de acostarte, 2, 3, 4 horas después de acostarte, te vas a levantar con muchas ganas de orinar. Entonces, si orinás y empezás a cambiar tu hábito de orina y empezás a orinar a la noche, puede ser por esto. Número 3. A los pacientes que tienen problemas de insuficiencia cardíaca les cuesta acostarse. Los pacientes me vienen y me dicen: doctor, yo duermo con 3, 4 almohadas. Algunos me dicen: doctor, tengo que dormir en el living sentado, porque cuando me acuesto me falta el aire. Comienza una tos muy importante. Esto se llama disnea paroxística nocturna. Y el otro síntoma se llama ortopnea. Ortopnea, el paciente se acuesta, le falta el aire. ¿Por qué? Porque toda la sangre que ahora viene de las piernas, un 30-40% de la sangre del cuerpo, el corazón no lo aguanta y no lo puede bombear. Entonces se acumula en el pulmón se llena de líquido y te falta el aire, te obliga a levantarte. La disnea paroxística nocturna, en cambio, es: te acostás y a las 3, 4 de la mañana te levantás, empezás a toser, te falta el aire, es una crisis repentina que ocurre tarde. Los pacientes dicen que se tienen que acercar a la ventana para respirar. Esto es la disnea paroxística nocturna y ocurre porque el corazón no soporta la sangre que viene de las piernas y la reabsorción de los edemas que ocurre. Es muy común. Síntoma número 4, tos crónica. Al principio, cuando los pulmones tienen poca agua, se empieza a toser crónicamente. El paciente tose. Al principio es una tos seca, irritativa. Después evoluciona a una tos con una flema blanquecina transparente o incluso color lavado de carne, color rojizo. Eso puede ser porque ya hay mucha agua en tu pulmón. Si te falta el aire, tenés tos frecuente y rojiza, no solo puede ser el corazón, puede ser EPOC y neumonía también, pero la insuficiencia cardíaca, en especial cuando están hinchadas las piernas, cuando tenés cianosis, cuando te faltan los vellos, es un signo a destacar. Número 5. A los pacientes que tienen problemas del corazón les cuesta caminar de 2 maneras. Una, porque tienen tapadas las arterias de las piernas. Entonces caminan 100, 200 metros y les duele, les da un calambre fuerte en las piernas y tienen que parar, sentarse para que los músculos se irriguen de nuevo y luego seguir caminando. Esto se llama claudicación intermitente y quiere decir que hay una de tus arterias que realmente está grave. Otro signo es que cuando caminas te falta el aire y cada vez caminas menos. Antes 1 kilómetro, ahora 500 metros, después 200. Ahora te cuesta ir al baño e incluso cepillarte los dientes. Fatiga y cansancio. Los pacientes se cansan sin hacer nada. Están todo el día cansados. Tienen las piernas hinchadas, se cansan. Es un cansancio extraño. ¿Por qué? Porque el corazón está enfermo. Es un signo típico. Y el último, pero no menos importante, de hecho uno de los más importantes, dolor. El dolor de pecho es cardiológico, es muy típico. Generalmente aprieta
quema o arde en el centro del pecho en una zona difusa. Dura varios minutos, se puede ir hacia el brazo izquierdo, hacia el cuello, hacia la mandíbula como si fuera un calambre. Y los pacientes suelen tener estos signos o suelen tener un factor de riesgo, varios factores de riesgo, quiero decir, diabetes, hipertensión, fuman, son obesos, son sedentarios. En esos pacientes nosotros ponemos la lupa porque eso puede ser un preinfarto llamado angina o un infarto. Entonces, si te duele el pecho, por más que pienses que no es nada, consulta a tu médico, en especial si tenés factores de riesgo. Hay dolores que no se asocian tanto con cardiología, son las puntadas que a veces sentimos por ansiedad, duran 1 o 2 segundos y se van, pero nos preocupan. Aunque si tenés muchos factores de riesgo, cualquier dolor debe llamarte la atención. ¿Cómo prevenir enfermedades del corazón en 1 minuto? Es muy fácil, come saludable, para eso tenemos más de 600 videos y un libro escrito sobre esto que te enseñará a utilizar los mejores alimentos como verdaderos remedios naturales. Dormí bien, tener relaciones saludables, es decir, disminuir el estrés y hacer ejercicio. No importa la edad que tengas, no importa si tenés 70, 80 o 90 años. El ejercicio mejora tu vida, disminuye las enfermedades del corazón, las enfermedades mentales y todo tipo de otros problemas de salud. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.